Muy buenas noches. Gracias por encontrarse con nosotros en esta quinta sesión del taller de cuentacuentos desde la meditación. Y darles la bienvenida. Ya esta es la tercera semana. Como les comenté en el grupo, la última sesión, la sexta sesión, la vamos a realizar el siguiente miércoles para poder compartir todos, bueno, los que deseen, por supuesto, cuentos, poder compartir nuestros cuentos, ¿no? Entonces, eh, hoy nos corresponde conversar, contar un poco acerca de el cuentacuentos como ritual, ¿no? El cuentacuentos como eh, acontecimiento donde eh, nos, nos conectamos con una realidad, nos, nos apercibimos de una, vamos a decirlo así, una dimensión de nuestro vivir. El vivir tiene, por supuesto, diversas e incontables dimensiones. Desde que despertamos, abrimos los ojos, llega a nosotros ese milagro que es la luz y eh, nuestro sentir, nuestro pensamiento, nuestra corporeidad se va volviendo reflejo, se va volviendo voz, se va volviendo movimiento, espejo de este entorno al que nuevamente nos sentimos reintegrados luego de haber estado en, en el sueño, ¿no? En ese espacio del sueño, que a veces recordamos o pues a veces no. Entonces, en ese espacio del soñar, ¿sí? En ese espacio del soñar, y todos soñamos, ¿no? Todos soñamos en ese espacio del soñar, aunque no siempre todos lo recordamos, lo que soñamos, se dan estos acercamientos, que muchas veces pueden ser fantásticos, como suelen ser los sueños, o muchas veces pueden ser también cotidianos. Y quizás en ese momento, en esa etapa del onírica, del ensoñamiento, nos podemos ver quizás realizando algo muy, muy cotidiano. Puede ser desde regar una planta, a conversar con alguien y en ese encontrarnos atentos a ese instante, de pronto nos damos cuenta de que estamos soñando. Y al darnos cuenta de que estamos soñando, cambia todo, ¿no? Cambia todo porque es como si la historia se estuviese contando ante nuestros ojos, ante nuestros sentidos. Yo, en esta quinta sesión, vamos a evocar esa naturaleza del contar, que es una naturaleza rituálica, en tanto que ritual es aquel acontecimiento, cualquier acontecimiento en la que nosotros nos disponemos con atención a percibir la naturaleza de la acción, a darnos cuenta que incluso desde el momento en que tomamos algo entre las manos, tiene una intención. Desde el momento que nos disponemos a caminar y tomar conciencia de la respiración, pues estamos viajando también, estamos haciendo del caminar un ritual.
ritual lo vamos a comprender no exclusivamente desde ese aspecto quizás solemne, quizás especial, que puede tener determinados rituales, determinadas experiencias que todos en algún momento hemos podido compartir, como el ritual, por ejemplo, si hablamos de rituales religiosos, ¿no? Por ejemplo, rituales institucionales, rituales de pasaje, ¿no? Cuando tenemos una conciencia de que culminamos una etapa, una graduación, ¿no? Y empezamos otra, ¿no? Entonces, eh, hay una secuencia de rituales muy importantes, ¿no? Bueno, les voy a entonces a comentar lo siguiente, ¿no? El cuentacuentos como ritual es precisamente entrar en esa dimensión donde desde el momento en que vamos a contar hay una atención, ¿no? Permítame un ratito, creo que está yendo mi sonido, voy a entrar de nuevo con un sonido y luego lo... Ahí creo que ya tenemos nuevamente el sonido y vamos a... Ahí estamos, muy bien. Entonces, este instante del contar, del narrar, es muy importante, ¿no? Es muy importante porque nosotros a lo largo eh, de este taller hemos buscado que, en primer lugar, tengamos esa conciencia, por supuesto, de la respiración, pero la conciencia de la respiración nos lleva a tener conciencia de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que estamos evocando, de todo lo que podemos compartir. Y un ritual también tiene un sentido del compartir. Entonces, tenemos ya un elemento. Cuando hablamos de ritual, hablamos de la atención, un primer elemento. ¿Cómo se hace algo rituálico? ¿Cómo caminar se convierte en una acción rituálica? Cuando prestamos atención. Y no es una atención puramente mental, sino es una atención de nuestro ser, ¿no? Como la atención del meditar. Luego, en un segundo momento, ¿cómo es que nos hacemos también, eh, cómo hacemos una acción rituálica? Hablábamos de la atención, pero hablamos también del compartir. Hay algo que compartimos. No es un ritual, algo que solamente hacemos pues para nosotros mismos, ¿no? Realmente nunca hacemos nada para nosotros mismos, ¿no? Siempre hay alguien o una dimensión con la cual se comparte. Aún estemos nosotros en la soledad, ¿no? Porque compartimos con el viento. Desde ya siempre estamos compartiendo porque respiramos. O sea, no puede no haber un compartir. Desde el momento en que respiramos, estamos resonando unos con otros, ¿no? Así que no hay posibilidad incluso en el aislamiento más recóndito del planeta, no sé, en el lugar donde a alguien se pueda retirar, que no haya sido visitado por ningún ser humano, o no haya ningún ser vivo, se va a compartir de todas maneras el aire. Y si no se comparte el aire, pues quiere decir que ya no se está en esta dimensión, ¿no? Porque ya estamos pues en otra,
en otra faceta, ¿no? En otra faceta de este devenir que llamamos la vida. La vida en esta faceta implica ese compartir del aire, ese compartir del prana, como le llaman también, ese compartir del soplo vital, ese chi, y eh, eso también es un elemento importantísimo. Entonces tenemos el elemento de la atención, la conciencia del compartir, y tenemos un tercer elemento, queridos amigos, cuando hablamos de lo rituálico, que es la intención. Ahora, la intención es un aspecto fundamental, es un aspecto fundamental porque intencionar lo que vamos a hacer, ¿no? Intencionar hacia dónde nos estamos dirigiendo con, con la acción que vamos a realizar, ¿no? Intencionar, por ejemplo, al caminar, si nosotros hacemos del caminar una acción rituálica, porque para recapitular, estamos comentando en esta quinta sesión sobre el cuentacuentos como ritual, ¿no? Luego ya vamos a hablar de los instrumentos, el espacio, la conexión. Pero al hablar de ritual estábamos acercándonos a unos elementos, ¿no? ¿Cómo es que un cuentacuentos es un ritual, ¿no? Quizás nos queda claro con cierta evidencia por qué lo es, pero es importante poder remarcarlo, ¿no? Entonces, el primer elemento, decíamos, para nosotros establecernos en la sintonía de un ritual es la atención. Nadie puede realizar, o sea, propiamente un ritual distraído, ¿no? No estando presente, no estando atento a lo que está realizando, ¿no? Si no, ya no sería un ritual, ¿no? Sería, bueno, una acción, una mecanización, ¿no? Por otra parte, hablábamos del compartir, que siempre se está compartiendo algo, porque estamos intrínsecamente entrelazados todos nosotros. Y el tercer elemento, que es lo que tocábamos hace apenas unos instantes, es la intención. Cuando caminamos, ¿cómo caminamos? Intencionadamente, ¿no? Hay un gran maestro, meditador, Thich Nhat Hanh, ¿no? Thich Nhat Hanh, que tiene un libro, no recuerdo bien el nombre en inglés, pero es algo como caminar. Creo que, pero no es walking, ¿no? Sino, y me llamó mucho la atención una frase, ¿no? Que este maestro compartía sobre caminar con la intención de acariciar la tierra. ¿Con qué intención caminamos? Quizás al caminar podemos intencionar encontrarnos con lo hermoso, podemos intencionar la gratitud de movernos, podemos intencionar. Entonces tenemos esos principios, esos tres elementos. A la hora de contar un cuento, uno puede intencionar. Bueno, voy a estar atento a lo que voy a hacer, sé que estoy compartiendo y voy a intencionar este cuento. Voy a intencionar este cuento para quizás despertar la gratitud, como en el andar. Voy a intencionar este cuento eh, para conectarnos, ¿no? Porque siempre nosotros estamos involucrados en ello, para conectarnos con la esperanza. Eh, Voy a contar este cuento. A veces sucede también, como cuando hacíamos referencia en
en el capítulo de, en la sesión de el cuento tradicional, ¿no? Donde contábamos cómo hay cuentos que, por ejemplo, se usan, ¿no? En Oriente, en Medio Oriente, y en ciertos también pueblos originarios, tradicionales, que se cuentan en ciertos momentos, en ciertos lugares. Este, bueno, todo ritual es una historia también. Eso es muy importante. Ese es el cuarto elemento. Un ritual tiene una historia. Y esa historia no necesariamente tiene que tener palabras, ¿no? Pero hay una secuencia, ¿no? Por ejemplo, en una graduación, el ritual de la graduación, ¿no? Nosotros nos encontramos en un momento, hay una determinada indumentaria, hay una secuencia de sucesos, unas palabras quizás, y luego eh, un cambio, ¿no? Hay un cambio. Ahora, esos cambios no son dichos exclusivamente con las palabras, también pueden ser vistos. La toga, cambia el lugar, de repente uno tiene una medalla, de pronto tiene un diploma, o sea, son objetos específicos que le dan a uno esa experiencia de encontrarnos en un antes y un después, ¿no? Entonces, un ritual implica una temporalidad, ¿no? Un transcurrir. Entonces, podríamos tener estos tres primeros elementos desde quien va a realizar, en este caso específico del cuentacuentos, de quien va a realizar esta experiencia, es la atención, la conciencia de compartir y la intención. Y luego tenemos los elementos del cuento en sí, ¿no? Un cuento transcurre, es un decir como ahora lo que está sucediendo en este momento, está transcurriendo una serie de palabras, una serie de imágenes, una serie de experiencias, hay un transcurrir. Y en un cuento, en una narración que tiene este sentido rituálico, ¿no? Este sentido eh, de conexión, ¿no? Un ritual también plantea una intención y una conexión. La intención, yo diría, afirmaría que la intención es hacer expreso, hacer manifiesto aquello con lo cual nos vamos a conectar, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, eh, poder comentar eso es fundamental. Bueno, y dentro de esta experiencia de cuentacuentos como ritual, yo les decía que, por ejemplo, habían cuentos que en determinados momentos se contaban en determinados lugares, por ejemplo, recordando algunas sesiones en las que pude asistir, eh, el trabajo que viene realizando un gran amigo, investigador, poeta de los pueblos amazónicos, como es Pedro Favarón. Comentaba que, por ejemplo, hay historias que se cuentan, que transmiten un saber, ¿no? Una experiencia determinada, ¿no? Y, eh, y en Oriente, por ejemplo, también se cuenta los cuentos, ¿no? Para eh, transmitir también una determinada experiencia. Y yo les hacía este comentario de que, por ejemplo, en el caso de los cuentos sufís, de la tradición sufí de Oriente, yo creo que lo haría presente cualquier cuento
que cuando uno siente la ocasión, siente que este momento, ¿no? Esto me hace recordar a este cuento. Y bueno, es el momento de contarlo, es el momento de contarlo porque en ese instante va a ser muy, muy importante disponernos con estas cualidades, ¿no? La cualidad de la atención, la conciencia de compartir, la intención, que implica una conexión, y el reconocimiento de que hay un transcurrir. Y en ese transcurrir hay un antes y hay un después. Es decir, hay un momento en que las cosas serán de una manera, pero tiene que haber un cambio. ¿Cómo se da ese cambio? Eso depende pues, de lo que están contando, ¿no? Y, y dentro de esta experiencia del cuentacuentos como ritual, también es importantísimo nosotros poder enlazarnos, ¿no? Habíamos hablado de, por ejemplo, elementos que nos enlazan, como la luz de una vela, pero también no tiene que necesariamente estar, pero eh, tomar conciencia que todo cuento es de alguna manera encender un tipo de luz. Eh, y cuando hablamos de encender un tipo de luz, nos referimos eh, a, eh, a encender esa luz de nuestra propia receptividad, la luz de nuestra receptividad a aquello que está encendiendo y, eh, y que se hace manifiesto todo lo que contemplamos, lo que vemos, ¿no? En nosotros mismos. Entonces, yo quería, bueno, comentarles, hacerles estas breves reflexiones sobre el cuentacuentos como ritual, pero también sería estupendo poder escuchar en esta sesión quinta sus preguntas, ¿no? Sus preguntas. No sé si algunos eh, amigos que estaban en este taller, por razones, bueno, de tiempo, no sé si habrán visto los videos, ¿no? No pudieron estar conectados en otras sesiones pasadas, pero sería bonito poder hacer esto más como un diálogo en esta ocasión, ya que en la siguiente ya vamos a contar las historias, o desde ya también podríamos ir contando historias desde ahora, pero yo les comentaba en las sesiones pasadas que hay esta experiencia del, por ejemplo, a la hora de contar los cuentos, se puede disponer, ¿no? De una vela. Las velas son muy interesantes, son realmente eh, materializaciones con resonancias pues muy sutiles, muy hermosas. Y si no hay, ¿no? Una velita pues, también podría hacerse con en ese intencionar. De pronto hay una flor, de pronto hay que saber qué nos muestra el espacio, porque cuando uno está en un lugar, pareciera que no es pareciera que, bueno, lo único que vive es lo que habla, lo que anda, ¿no? Yo ahorita veo, por ejemplo, las mascotitas por aquí, este, hay un gatito acá, ¿no? Otro gatito allá, y de repente hay una polilla por acá, una mariposa que está por allá. Y yo digo, bueno, es lo que vive, ¿no? Pero eh, ahí, viven también, ¿no? Eh, vive también lo que llamamos los muebles, ¿no? Miren, ahí justo escuchamos el maullar, ¿no? De uno de los seres que transcurren por aquí. Entonces, todo está de alguna manera presentándose. Y cuando uno está en un lugar, de pronto
puede encontrar que quizás si una vela no puedes hallar, date cuenta que la vela siempre puede ser quizás la flor que, 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 que de un ramo acaba de caer, o quizás pueda ser pedazo, pedazo de papel. Son, es estar atento, es estar atento a lo que se presenta permanentemente. Cuando en intención, en ánimo de contar cuentos estamos, hagámonos atentos a lo que se está presentando, porque puede ser que la vela encendida sea, sea la cubierta amarilla. Puede que, que, que lo que estamos contando, quizás le estamos contando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, quizás arropados, ya se encuentran listos, disponiéndose para el sueño, y en la figura del edredón, en la imagen de aquella sábana, está mm, esa vela, esa figura, eso que se muestra, que se presenta, pareciera inerte y en reposo, totalmente apartado de lo vivo, pero que está está presentándose como, como, como esa vela que buscamos. Entonces, nuestra, es eso, ¿no? Es mantener, por ejemplo, voy a traerles, a ver si encuentro una velita, ¿no? A ver si encuentro una velita aquí, ¿no? ¿no? A ver, aquí tenía, pero eh, es, es poder hallar esa experiencia, sea del lugar donde esté. Yo hace unos instantes, mientras hablaba eh, este arreglo de flores, cayó estas flores. Acá le decimos lluvia, como la lluvia cayó. Pero ustedes pueden encontrarse en el lugar donde están con, con esa intención, convertir, o sea, darse cuenta que que pueden tomar cualquier realidad y desde esa realidad contar. Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, estábamos en esa sintonía cuando hablábamos sobre el cuentacuentos como ritual. Y bueno, entonces, hasta ahí en esta parte del cuentacuentos como ritual, la vela encendida, que es una vela física, sí, pero también eh, es una experiencia. No sé si me dejo entender. Eso es fundamental. El instrumento es otro elemento que ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior. Y el instrumento, pues, bueno, si uno no es músico, quizás no ande con un instrumento permanentemente, pero los instrumentos están alrededor nuestro, ¿no? Los instrumentos están alrededor nuestro, desde un cargador de celular, ¿no? Que no lo puede percutir, este, ah,
Bueno, la madera, ¿no? O sea, todo suena, todo tiene un sonido. Quizás una botella vacía, ¿no? No hay sonar. O sea, y el mayor instrumento somos nosotros mismos, ¿no? El que podemos hacer sonidos con, con nosotros, sonidos de nuestro cuerpo, los sonidos que podemos emitir desde desde ese manejo, ¿no? De la boca, la sonoridad, ¿no? Podemos practicar también imitando instrumentos. eh, entonces, la sonoridad es algo que nos acompaña. La vela encendida nos acompaña, ¿no? No solo físicamente, sino como, como acontecimiento que podemos evocar. El instrumento somos nosotros y el espacio. Cuando uno está en la disposición del cuento, todo el espacio se transforma. Eso es importante, todo el espacio se transforma. Porque entramos a otra vivencia, ¿no? A otra vivencia en la que, como ya habíamos compartido hace unos minutos, estamos atentos, sabemos que compartimos, sabemos que intencionamos y que con una dimensión en especial nos conectamos. Eso desde nosotros. Ahora, hay cuento también puede querer conectarnos a nosotros. Entonces, como la realidad es inmensa, ¿no? La, la experiencia de vivir es insondable. Entonces, quizás en la medida en que uno va desenvolviéndose en este arte que constituye uno de los elementos del arte, porque fíjense los planteamientos que nos ofrece el cuentacuentos, la atención, convertir lo cotidiano en lo que es realmente, porque las cosas realmente son extraordinarias, no hay nada ordinario, son extraordinarias todo lo que estamos viendo, oyendo, pero de momento nuestra disposición de conciencia nos mantiene, bueno, momentos en como si se dice, ¿no? En todas las tradiciones que el ser humano estamos dormidos, estamos. Entonces, por eso, retomando la primera sesión que tuvimos, hacía referencia a este gran contador de cuentos, François Vallée, cuando decía, los cuentos no están hechos para dormir a los niños, sino para despertar a todos los seres. Entonces, eh, em, el practicar el arte de contar cuentos desde la meditación, ¿no? Nosotros planteamos que la meditación es la fuente de todas las prácticas, desde el ejercicio profesional que ustedes desarrollen, laboral, eh, ocupacional, vocacional, que ustedes desarrollen, denle una intención meditativa, dispónganse en esa meditación y poder compartir. Y vean, ¿no? Obsérvense cómo se da, ¿no? Cómo se desarrolla. Bueno, hasta ahí está esta propuesta de cuentacuentos como ritual, pero sería estupendo poder dialogar un poco. No sé si hay alguna reflexión, alguna pregunta, alguna duda. Por favor, acá compartámoslo, sería estupendo. Si hay alguna reflexión. Sí, tío, buenas noches. Sí, yo quería participar, quería hacer algunos pequeños comentarios. Sí, ¿Me escuchan?
¿Se Perfecto, escucha? fuerte y claro. Sí, Ah, ya. Sí, ya. Parecía que no me escuchaba. Bueno, buenas noches, Florentino. Buenas noches a eh, todos los participantes de hoy. Sí, quería comentar sobre el tema que tú habías tratado ahora, sobre el asunto de los rituales, ¿no? Sobre la ritualidad, que es un tema bien interesante. Lo que yo quería compartirles es justamente sobre dicho tema, que justamente había sido tratado, por ejemplo, en un documental que había estado viendo hace un par de semanas, que se llama, ¿no?, Lo Desconocido. Es un documental que es realizado por arqueólogos, paleontólogos, ¿no?, en el sur de África, que habían encontrado ellos, ¿no?, restos, ¿no?, de bueno, restos de, ¿cómo se llaman esto? De Homo habilis, ¿no? Que bueno, viene a ser uno de los ancestros dentro de la cadena evolutiva, ¿no?, del ser humano. eh, Son primates que más o menos habrán aparecido hace como 1 millón de años, ¿no? Creo que primero tienen unos nombres raros, después viene el Homo habilis, después viene el Homo erectus, después el Homo sapiens, el Neandertal, y después el Homo sapiens sapiens, ¿no? Bueno, en este caso, estos arqueólogos habían descubierto los restos, ¿no?, de un Homo habilis que había sido enterrado en lo profundo a 20 metros, ¿no?, de profundidad de la tierra, a 20 metros, o sea, en Sudáfrica. Entonces, eh, ¿qué es lo que habían encontrado? De que estaba estos restos humanos, pero ¿qué pasa? Que eh, habían encontrado restos de que gente había estado alrededor de él, que lo habían envuelto, o sea, todo un ritual, ¿no? Inclusive habían encontrado restos de comida, ¿no? Inclusive después de haberlo, parece, enterrado, habían participado en una cena, ¿no? Entonces, justamente lo que decía el documental, que era pues la característica no solamente actual del ser humano, sino ya de todos, desde sus inicios, de la evolución, ¿no?, de los primeros ancestros, es la ritualidad, ¿no? Entonces, vendría a ser una característica propia ya de que se manifiesta desde millones de años, ¿no? Por ejemplo, el hecho de reconocer como un acto importante la partida, ¿no?, de uno de sus familias, uno de sus allegados, el mostrar el respeto, el hacerle un homenaje, ya sea por la propia persona que nos ha dejado, o también por el respeto, cariño a la familia, ¿no?, a la familia de esta persona, ¿no? Entonces, justamente a lo que iba es que, por ejemplo, este médico psiquiatra muy conocido, que fue alumno del padre del psicoanálisis, como lo llaman al doctor Sigmund Freud. Freud, ¿no? Claro, entonces es su alumno, primero alumno, ¿no?, que fue el suizo Carl Gustav Jung, ¿no? Primero fue su alumno, después amigo y posteriormente enemigo, ¿no? No se sabe por qué se pelearon, pero lo cierto es que él justamente también ya en los años, en 1960, 50, él ya hablaba de lo que viene a ser la conciencia colectiva, ¿no? Entonces, que justamente es un conjunto de, de características, un conjunto de rituales, ¿no?, que se pasan de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir, ¿no?, con todos estos datos, de repente más que todos, más científicos, ¿no? Claro, sí, sí, no, te agradezco bastante, Nancy, por esto que has compartido, porque sí, pues efectivamente, em, si nos, digamos, si damos por aceptada, ¿no?, como una realidad evidente, la teoría evolucionista, ¿no?, en la que el ser humano deviene, como todos los organismos vivos, de una secuencia evolutiva, ¿no? Este, por supuesto, hay evidencias de estos seres, ¿no?, que podrían ser pues los predecesores en esta cadena evolutiva,
donde hay también eslabones que no se encuentran, ¿no? No se sabe cómo hay ese salto del Australopithecus al Homo sapiens sapiens, ¿no? Pues supuestamente somos Homo sapiens sapiens, ¿no? O sea, humanos que saben, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Sapiens sapiens, ¿no? Que saben, ¿no? Puedes tú saber, pero saber que sabes es como ya otro level, ¿no? Muy interesante eso. Entonces, que es esa conciencia o metaconciencia, ¿no? Hay una conciencia de que se tiene conciencia. Entonces, claro, si nos movemos en esta teoría, porque también está la otra teoría, ¿no? La teoría creacionista, ¿no? El ser humano, bueno, surge espontáneamente, ¿no? A partir de una creación, de una intervención de otro orden, ¿no? Eh, son perspectivas, pero lo interesante, lo importante es ver que hay una, hay algo evidente, ¿no? Que es que a lo largo de estos miles de años, o quizás más, o, este, eh, recordemos que Occidente tiene una historia registrada de por lo menos los últimos 3.000, 4.000 años, ¿no? Porque el concepto de historia se remarca dentro de lo que está escrito, ¿no? Si no está escrito, bueno, ya es otra cuestión, ¿no? La historia y la escritura van de la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, en India, un texto como el Mahabharata, se hablan de etapas históricas de decenas de miles de años más allá, ¿no? Entonces, ¿cuáles realmente las dimensiones temporales en las que se ha encontrado el ser humano? Es un motivo pues de investigación, ¿no? Pero lo que sí vemos es que sí, efectivamente, ahí está esta experiencia de los rituales, ¿no? Esta experiencia de conectarnos, de intencionarnos, de compartir y y de buscar, de buscar un antes y un después. Es decir, eh, imaginemos, ¿no? Imaginemos o sea, el hecho mismo de que la conciencia eh, sea, implica que haya un sentido, ¿no? La conciencia se manifiesta en el sentido en que nosotros vemos que, o sea, yo al menos no sé, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo no veo nada en el universo que no tenga una relación, ¿no? O sea, tú no ves un gusanito lanzándose contra una pared por gusto, ¿no? O sea, uno no ve, no sé, si uno observa atentamente todo está danzando, ¿no? Todo está danzando, ¿no? Incluso esto que llamamos a grandes rasgos la experiencia humana, la intervención humana, por ejemplo, en una ciudad. Ahora en la mañana veía por ejemplo, las construcciones, los edificios. eh, bueno, incluso eso es parte de todo esto que está danzando. Entonces hay una evidencia de relación, ¿no? Hay una interrelación en todo lo que estamos viviendo. Y por supuesto el ser humano eh, se dispone a ello, ¿no? ¿Cómo vivimos esa nueva interrelación que es, por ejemplo, este acontecimiento que denominamos de momento muerte? Digo, de momento, ¿no? Porque yo no sé cómo lo llamarán de acá a 50.000 años. Quizás el ser humano llega a una conciencia en que ese acontecimiento se llama, no sé, se llama, nos vemos luego. Este,
cómo serán los acontecimientos, ¿no? Pero es muy importante esto que mencionas porque efectivamente, ¿no? Compartían, necesitaban eh, contarse y contar a los que vienen, en este caso nosotros que después de miles de años, los arqueólogos, los paleontólogos, recogen esta evidencia, ¿no? Esos otros narradores que son los científicos, ¿no? También son narradores, ¿no? O sea, eh, y nosotros mismos, ¿no? Estamos contándonos pues una historia, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eh, estas evidencias, ¿no? Sí, gracias, gracias, Nancy, por compartirlas. No sé si Sí, hay sí, una también alcance. quería, ah, sí, también quería comentarles y también saber tu apreciación sobre este famoso poema épico que siempre lo he escuchado y inclusive a veces dicen que te ayuda a entender, ¿no? Es un poema que te va a ayudar a entender mejor la historia de la literatura, ¿no? Que es el poema de Gilgamesh, que dice que es de hace más de 4000 años de antigüedad. Claro. Sí, bueno, la epopeya de Gilgamesh también, ¿no? Le llama el poema de Gilgamesh, y que también hay quienes lo han, bueno, lo han llevado eh, como referencia para eh, hablar, ¿no? De posibles incluso eh, civilizaciones o seres, ¿no? No humanos, sino de otra naturaleza. Hay quienes incluso hacen referencia pues a civilizaciones extraterrestres, etcétera, que están aludidas en este poema, ¿no? El poema es un precioso poema largo, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, ¿no? O Gilgamesh, ¿no? Y, y sí, realmente la epopeya de Gilgamesh, Enkidu, ¿no? Uno de los personajes, Enkidu, Gilgamesh, que tiene como una especie de gigante, ¿no? Que se le envía a realizar, bueno, realiza pues algunas hazañas y lucha contra monstruos, y también tiene un compañero, ¿no? Enkidu, que muere, muere en un momento. Entonces él llora amargamente y busca pues la inmortalidad, ¿no? Busca la inmortalidad porque na- ante esta pérdida, eh, y que tiene una referencia, ha sido pues retomado por mucha literatura, incluso el último libro de uno de nuestros grandes poetas, como es Jorge Eduardo Eyelson, retoma en su epígrafe, en el libro del absoluto amor, tiene un epígrafe de la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que es, eh, si mal no recuerdo, algo así como 7 días lloró sobre sus carnes, 7 días eh, eh, las lágrimas corrieron, 7 días lloró sobre sus carnes, algo así, ¿no? Que habla sobre esta pérdida, ¿no? De esta partida física del gran amigo, ¿no? Del compañero. Entonces, ya se presenta la epopeya de Gilgamesh como esta, esta narración eh, de, de los grandes temas de nuestra vida, ¿no? Que han pasado miles de años y siguen siendo lo mismo, que es lo que realmente añoramos, ¿no? Sino la amistad, sino la presencia de los seres amados, sino la, la aventura, conjunto, acompañados, sintiendo, sintonizados los unos con los otros. Eh, que cómo no añorar esos momentos
de haber logrado superar las dificultades. eh, en fin, ¿no? Son temas pues también muy actuales, ¿no? Eh, que se abordan en la epopeya de Gilgamesh y que, por supuesto, sería recomendadísimo, ¿no? Poder acceder a esa, que está libre, ¿no? En Internet, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Y incluso hay un manga, estos dibujos japoneses, tiene como nombre Gilgamesh, eh, Gilgamesh, que tengo entendido que encuentran las tablillas, ¿no? Encuentran la estatua, la escultura de Gilgamesh, ¿no? La encuentran ahí en Mesopotamia, en esta zona, y y se dan cuenta que era una tecnología muy avanzada. ¿Se acuerdan? Esto no lo conocían los científicos. Y bueno, hacen una maniobra en las pruebas que le hacen a la escultura, y la escultura se activa y lanza un rayo que vuelve el cielo de todo el planeta Tierra de, como una aurora boreal permanente de color, y ya no había noche. Entonces, toda la saga de Gilgamesh, de este manga, es, bueno, como retornar el cielo del planeta a forma anterior, ¿no? Cómo hacer de ese después un antes, ¿no? Entonces, es muy interesante las resonancias que tiene el Gilgamesh. Es un clásico de clásicos, ¿no? El poema de Gilgamesh es realmente una delicia leerlo en voz alta, ¿no? Incluso hay obras de teatro también donde se pueden acceder a esta expresión. Entonces, pero ¿y cómo van con sus historias? ¿Cómo van con sus historias? O sea, ahí tenemos a Laurentina, a Marilú, a Nancy, ¿cómo están con sus historias? Hola, buenas Laurentina, noches. qué gusto, buenas noches. O sea, yo tengo varios escritos, tengo cuentos escritos bastantes, pero ¿Mm? lo que yo estoy interpretando en este taller es que es diferente cuando tú tienes que hacer la oralidad, digamos, cómo lo voy a transmitir oralmente, y cómo yo lo hago escrito. O sea, Ujú, que como nos han enseñado, digamos, que hay detalles que la oralidad, con un cuento en realidad no tiene muchos diálogos, por ejemplo, y ahora en el académico nos dicen hay que debe haber diálogo, ¿no? ujú. Yo estoy tratando de crear algunos cuentos, así como dices tú, de hechos reales que yo he ficcionado, ¿no? Y sí, sí voy muy bien, pero lo estoy adaptando a lo que es la oralidad, o sea, cómo narrarlos oralmente. Ese es mi trabajo ahorita y esa es la reflexión que estoy haciendo, la diferencia que hay entre un cuento escrito que está destinado para que lo lean y otra cosa es para transmitirlo oralmente. Ahí está la riqueza, digamos, de este taller, ¿no? De que lo estoy logrando y estoy viendo que hay cosas innecesarias que están en la parte escrita y que en la oralidad no van a ser necesarias, sino más bien la emoción, cómo lo voy a transmitir, cómo voy, la intención que tengo yo con ese cuento. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Laurentina. En verdad, sí, es así, ¿no? O sea, es otro registro escrito. Cuando uno escribe, claro, uno puede escribir como habla, ¿no? Pero uno no va a hablar como escribe. O sea, siempre va a cambiar, porque para hablar como uno escribe tendría que saberse de memoria total, sin, sin ningún equívoco, incluso a la hora de contarlo, de confundir un punto seguido con un punto aparte, ¿no? Que son ritmos diferentes de lectura, ¿no? O sea, no hay forma, creo, de hablar según cómo se escribe, pero por supuesto si uno escribe, puede escribir según cómo habla, ¿no? Puede imitar, tratar de imitar el habla coloquial en la escritura, ¿no? Pero a la hora si tú haces, por ejemplo, tu cuento, yo me lo voy a aprender de memoria y lo voy a decir tal cual, siempre va a haber
incluso una variante, algo, ¿no? Porque la oralidad es eso, o sea, no, es una espontaneidad. Entonces, mi sugerencia sería que, por ejemplo, las historias que tú tienes escritas, tú puedas llevarlas a la oralidad partiendo de tener una secuencia, o sea, una secuencia, ¿no? Como un esquema de los acontecimientos, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que te fascina, qué es lo que te parece misterioso en tu historia, para que te permitas adentrarte en ella y deja que la historia, en su oralidad expresiva, te conduzca también, porque uno no tiene todo el control de la historia, te conduce la historia. Entonces tú al contarla, por ejemplo, yo a veces realizaba este ejercicio, ¿no? De contar, porque me salen a mí las historias orales, a veces casi de forma espontánea, pero luego grabarlo, para grabarlo, ¿no? Simultáneamente, y luego transcribirlo. Pero no es igual. Al transcribirlo, cambia la oral, ¿no? O sea, es otro registro. O sea, son canales, son energías diferentes. Pero, por supuesto, se retroalimentan, ¿no? O sea, hay que leer cosas escritas para contar oralmente y hay que escuchar cosas orales para escribir, ¿no? O sea, no se oponen, se complementan, ¿no? Por eso Oscar Wilde, Una pregunta. sí, ¿Puedo contar en primera persona? puedes contarlo a todas las personas que tú quieras, ¿no? Ya, yo No, pensé que oralmente. Ya. Gracias. claro, puedes contarlo a todas las personas, o sea, porque tú podrías contar una historia, o sea, nosotros contamos todo el tiempo en primera persona la oralidad, ¿no? Oye, te cuento, Nancy, hoy llegué, tomé un taxi y de pronto estaba mirando, no me había dado cuenta, me había quedado dormido y miré y, 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 y el taxi se manejaba sin que estuviera el taxista. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo va a pasar eso? Y ves cómo estoy yo haciendo un diálogo conmigo mismo. ¿Cómo va a pasar eso? Sí, de verdad, me pasaba eso. Entonces, yo ya estoy haciendo voces, ¿no? Entonces tú puedes contar en segunda persona, queridos amigos, ahora en este momento ustedes pueden estar entrando a un automóvil. Entrando a ese automóvil, verán cómo el taxista los conduce a la ruta que ustedes desean llegar, mas se quedan dormidos. En este momento, qué sorpresa que al abrir los ojos ustedes ven que no hay taxi, pero que se sigue moviendo el automóvil. Sienten temor, sienten admiración. Quizás una alegría los embargue. ¿Qué puede ser? Ah, tú creo que sabes lo que... Y tú también. ¿Qué les parece si eso lo contamos otra vez? ¿No? Y entonces puede ser en tercera persona. Ella tomó el taxi, entró al taxi, el taxista estaba allí, conducía por la ciudad, pero se quedó dormida. ¿Cuán grande fue su sorpresa que al despertar el carro se movía, más taxista, tercera persona, ¿no? Tomamos el taxi, tomamos el taxi, estábamos en el taxi, estábamos ahí viendo, y de pronto nos dormimos, primera persona al plural. Y depende también los tiempos, ¿no? O sea, puedes usar cualquier persona, cualquier tiempo, pero el punto es de que la oralidad es la oralidad, te va a llevar, ¿no? Y la escritura es la escritura, ¿no? Vamos a decirlo así, tipo mismo Puma Carranza, ¿no? La oralidad es la oralidad y la escritura es la escritura. Pero ambas no se oponen. Por eso Oscar Wilde decía, yo en mis escritos he puesto mi talento, pero en mi conversación, en mi oralidad, he puesto mi genio. O sea, tipo, sabía, No ¿no? se escuchó, Sabía. Tino, mejor repite la última Dice, parte. claro, Oscar Wilde, ¿no? De tremendo escritor, artista, ¿no? Artista, decía,
Eh, en mi escritura, yo he puesto mi talento, todo mi talento lo he puesto en mi escritura. Pero en mi conversación, yo he puesto mi gen. Entonces, todo tipo pues consciente de que en la oralidad, wow, que tenía pues más recursos, ¿no? Porque finalmente en la escritura tú tienes el papel, la grafía, eh, y bueno, ¿no? Pero la oralidad tienes el cuerpo, la mirada, el tono de voz, la intención, la energía, o sea, es como, este, es la presencia, ¿no? Por eso todas las transmisiones, las experiencias reales, profundas, son transmitidas oralmente, nadie aprende exclusivamente de lo escrito, puedes tener un aprendizaje de lo escrito, pero si no hay alguien que te transmita eso que no está en los libros, no se puede decir que está completa o se está formando adecuadamente, ¿no? Sino, eh, y más aún, ¿no? Nosotros hemos tenido una adaptación como humanidad, hemos tenido una adaptación en estos años de pandemia, porque antes a nadie se le hubiera ocurrido transmitir, y cuando me refiero a transmitir, me refiero a saber que uno se está conectando con un tipo de energía y pensar que esa energía se iba a transmitir de modo virtual. Pero dada la adaptación que ha tenido el ser humano a esta nueva coyuntura, ustedes verán que maestras, maestros, personas con alguna experiencia en el ámbito espiritual, transmiten por Zoom, transmiten perdón, por medios virtuales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, usan el Zoom, usan otras plataformas, porque dada esta adaptación, el ser humano, que es un ser adaptativo, o sea, hay una energía que se puede, incluso se puede hacer, creo que hasta cierto punto, algún tipo de terapia a distancia, ¿no? Bueno, siempre se ha hecho a distancia, ¿no? O sea, la distancia no es un problema para la intención. La distancia no es un obstáculo para el enfoque del chi. Nunca lo ha sido. Mucho menos ahora que bueno, tenemos estas, bueno, herramientas, ¿no? Son herramientas. Entonces sí, se puede, ahí la voz, ¿no? Pueden ser todas las voces, pero déjate llevar por el sentir de lo oral. Y entonces hay narradores orales que tienen el sentir de lo escrito, porque tienen una escritura, una estructura escrita en su ser. Y hay escritores que tienen un sentir oral. García Márquez es un escritor con un sentir oral. Pues, cuenta que él escuchaba pues las historias pues, de su familia, ¿no? Abuelas, abuelos, criado por numerosas hermanas, ¿no? Un hombre bueno, ¿no? Pero ¿qué nos dice? No sé si nos escucha ahí también Marilú, ¿no? No sé si está ahí, nos puede escuchar o no. Eh, a veces tenemos dificultades con el Sí, no, audio. Sí, creo que sí. Sí, Nancy, sí. no, y parece que cuando te mueves, parece que ahí es donde se comienza a distorsionar incluso la imagen, ¿no? Te quedas así. Ah, ya, sí, puede ser por el internet, sí. Pero bueno, no, yo les agradezco bastante, ¿no? Esta reflexión es muy importante, pero este miércoles 30, día de Santa Rosa también, ¿no? Vamos a contar nuestras historias. ¿Mm? Entonces empezamos contando, ¿no? Y no para, digamos, no empecemos pues así como que nos estresamos, no. Vamos hablando, vamos conversando, ¿qué tal te fue? Y de repente va a salir, salen las historias, ¿no? Entonces, yo los invitaría para este jueves y dar culminación también a este
por supuesto, con sus reflexiones, sus comentarios sobre cómo se han sentido en el taller, para, bueno, un futuro bastante próximo, si se animan, continuar, ¿no? Continuar con otros aspectos de lo que finalmente es el arte de poder enfocarnos en eso que somos, ¿no? Una realidad eh, danzante de experiencias, de anhelos, de intenciones, de vocaciones y de convocaciones también. Entonces, no sé si hay algún comentario más y iremos también ir culminando. Sí, no, un pequeño comentario, Tino, sobre justamente estaba terminando con el tema ¿cómo se llama? Del escritor García Márquez. Claro, yo también he entendido también que le gustaba cantar sus vallenatos, bailar bastante, y claro, y contaba, dice, bastante, se reunía con muchas personas y ahí contaba sus historias, ¿no? Y quería ver que podías comentar más, que sabías más de su vida cotidiana, ¿no? Sí, A ver bueno, si nos inspira, ¿no? Si nos inspira más. claro, claro. O sea, realmente es bien interesante, ¿no? Pero tenemos a García Márquez y tenemos a Vargas Llosa, ¿no? Me parece que la fuente de García Márquez, su matriz creativa es eminentemente oral. Él es alguien que ha escuchado las narraciones del lugar donde vivió, ¿no? De las familiares. Es alguien que ha escuchado, eh, sea, fue amamantado por las historias de su familia, de su pueblo. Todos hemos sido, de alguna manera, eh, nutridos por las historias que nos han contado, ¿no? El caso de Vargas Llosa, por ejemplo, me parece que su matriz creativa es más escrita, ¿no? Es más, cuenta de su voracidad como lector, de las novelas de aventuras, de la novela francesa, los clásicos de Julio Verne, Alejandro Dumas, en fin, ¿no? Alexander Dumas, o Dumas, como dicen, eh, entre muchos otros, Flaubert, que lo marca tremendamente a Vargas Llosa. Pero entonces son energías distintas, pero complementarias, ¿no? Hay momentos en que Vargas Llosa desarrolla, por ejemplo, esa oralidad en Los Cachorros, o en tantas otras narraciones, que se basan precisamente en este recuerdo, esta evocación de la oralidad. Pienso, por ejemplo, en novelas como Conversación en la Catedral, ¿no? Tremenda novela. O una novela que a mí me parece fascinante, que es La Guerra del Fin del Mundo. Y bueno, sin contar pues sus últimas novelas, La Fiesta del Chivo, entre tantas, ¿no? Pero García Márquez eh, también se tiene, por supuesto, eh, una tremenda genialidad, ¿no? En lo escrito, pero creo yo, por su manera de contar, que su matriz es oral, tiene esta suerte de, incluso de, hasta secuencias como de que vuelve una frase, las frases son largas, ¿no? Como alguien que está contando, ¿no? Un abuelo que está contando. Pero también ejerce en otros libros, sobre todo en libros que tienen que ver con los testimonios de su vida, eh, son ya, curiosamente, cuando habla de aquella experiencia desde lo cual surgieron las historias, es parte más de una matriz, de una energía de lo escrito, ¿no? Más que de lo oral. Porque lo escrito yo creo que es una energía que te permite una distancia con lo que, con ciertos dolores, alegrías o emociones muy profundas, que la oralidad más bien te sumerge. La oralidad te sumerge, ¿no?
La oralidad es inmersiva, te sumerge, y la escritura es más racional, ¿no? Te da una cierta distancia, por eso también es tan terapéutico escribir, porque te da una distancia con respecto a situaciones que pueden haber sido traumáticas, ¿no? Entonces, la escritura sirve muchísimo hacer un diario, llevar un diario, ¿no? Por esa razón. Yo creo que a la escritura plantea una distancia, porque el mismo hecho de escribir es mucho más lento, nadie puede escribir a la velocidad en la que habla, ni con el método de la taquigráfica, ¿no? La escritura taquigráfica. Pero esa duración, esa prolongación del hecho físico de escribir con respecto al hecho físico de hablar, ya le da una distancia, ¿no? O sea, que tiene pues una marca energética total, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, agradecerles por sus reflexiones y nos vemos en la sesión culminante, la sexta sesión, el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Muchísimas gracias por su generosidad de estar aquí y nos vemos hasta entonces para contarnos nuestras historias. Muchas gracias en este taller. Gracias, gracias. Miércoles, gracias. Gracias. Este taller de cuentacuentos desde la meditación. Cuídense mucho. Gracias.